Universidad de Durango, Campus Torreón, Facultad de Medicina, UD Torreón. Materia, Introducción a la Clínica 1 y como titular, la doctora Aida Elena Villa Alférez. Hoy presentaremos María Fernanda Borbón Reina y su servidora Yaritzi Figueroa Merino del quinto grado Grupo A de la Facultad de Medicina UD Torreón, dos casos clínicos. Uno, el síndrome de Brugada, que compromete al sistema cardiovascular, y el neumotórax, que compromete al sistema respiratorio. Como introducción, el sistema cardiorrespiratorio va a estar formado por dos aparatos bien diferenciados. El sistema circulatorio, que es encargado de hacer circular la sangre por todo el organismo, y el aparato respiratorio, cuya misión fundamental es introducir el oxígeno, para que sea distribuido a todo el organismo conjuntamente, con las sustancias nutritivas y así eliminar el dióxido de carbono. Ambos aparatos aunan su funcionamiento para desarrollar una función vital, así como aportar a las células del oxígeno y los nutrientes necesarios y eliminar los elementos de desecho junto con el dióxido de carbono. Es importante mencionar que en estos casos clínicos cada uno se va a hablar por diferente. Sin más que decir, damos inicio. Yo soy María Fernanda Borbón Reina, soy alumna de quinto semestre, sección A. Voy a hablar de lo que viene siendo el síndrome de Brugada. Antes de comenzar a hablar del síndrome, vamos a dar un breve repaso de lo que viene siendo el sistema de conducción cardíaco y algo ligero sobre lo que viene siendo fisiología cardíaca, en donde vamos a ver los iones que están involucrados. Comenzando con lo que es el sistema de conducción cardíaca, recordemos que la señalización inicia en lo que viene siendo el nodo sinusal, también conocido como nodo SA o sino auricular. Este se encuentra en la parte superior cercana a la vena cava superior, en el atrio derecho del corazón. También es conocido como el marcapasos del corazón. Va a iniciar aquí lo que viene siendo la señal eléctrica, va a continuar por lo que vienen siendo los fascículos internodales hasta llegar a lo que viene siendo el nodo atrioventricular o nodo AB. Este nodo AB va a generar cierto retraso en la señalización, dando tiempo a que haya un llenado adecuado y a que haya una contracción adecuada de los ventrículos posteriores. Después esto va a ir por lo que viene siendo el haz de His, va a llegar a lo que viene siendo la rama izquierda, la rama derecha del haz de His, y va a terminar en lo que viene siendo las fibras de Purkinje, las cuales van a llegar hasta los ventrículos y se van a encargar de esto. Bueno, pues lo que viene siendo la fisiología cardíaca, vamos a tener, o la fisiología de la repolarización y la despolarización, vamos a tener tres iones involucrados, lo que viene siendo el sodio, el calcio y el potasio. De estos, los más importantes van a ser el calcio y el potasio. El calcio nos va a dar lo que viene siendo una meseta y va a permitir que la contracción sea ligeramente más lenta, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar primero con lo que viene siendo la fase cero. La fase cero va a ser el ascenso brusco del potencial de acción hasta que va a llegar al umbral y esto va a iniciar lo que viene siendo la despolarización. Esta se va a caracterizar por lo que viene siendo la entrada rápida y brusca de sodio, comenzando de esta manera la contracción del miocardio. La fase 1 es la repolarización precoz. En esta se van a cerrar los canales rápidos de sodio y va a salir el potasio. Después vamos a tener la fase 2, que viene siendo la fase de meseta. Esta recordemos que el jugador principal viene siendo el calcio. Va a disminuir el flujo de sodio, va a salir el potasio y va a ingresar el calcio. Entonces esto va a concluir la contracción y va a iniciar la relajación del miocardio. Después tenemos la fase 3, que viene siendo la fase final de repolarización, la cual va a concluir lo que viene siendo la salida de potasio. La parte extracelular va a ser negativa. Luego después tenemos lo que viene siendo la fase 4, en donde va a intervenir la bomba de sodio-potasio para dejar a la célula nuevamente en reposo. Y finalmente va a ser que la suma de los potenciales de las células cardíacas van a dar como resultado la actividad eléctrica del corazón, la cual a su vez va a dar la actividad mecánica. La actividad mecánica siendo la contracción y relajación del miocardio. Entonces aquí tenemos lo que viene siendo la salida y la entrada de los diferentes iones, sodio y calcio. Tenemos aquí lo que viene siendo ya cuando entra el potasio y vamos a tener lo que es la señal de calcio que va a iniciar la contracción o en donde tenemos la fase de meseta y después lo que viene siendo la salida del calcio que va
va a tener lo que viene siendo la relajación del miocardio. Recordemos que el calcio, en el caso del corazón, va a tener un lugar en donde va a estar almacenado. Ahora sí, vamos a hablar de lo que viene siendo el síndrome de Brugada. El síndrome de Brugada se define como una patología eléctrica primaria o canalopatía. Es decir, hay una alteración en lo que viene siendo los canales de iones, por lo cual va a haber una alteración en lo que viene siendo la conducción eléctrica cardíaca. Se caracteriza porque está la ausencia de alteraciones estructurales. Va a tener una base genética autosómica dominante, por lo tanto, vamos a tener que va a estar presente en otros miembros de la familia. En estos casos es importante realizar lo que viene siendo un electrocardiograma en los familiares inmediatos. Es posible también que haya antecedentes de muerte súbita, sobre todo en varones, que son los que más lo van a presentar. En el trazo electrocardiográfico vamos a tener una elevación del segmento ST, sobre todo pues va a estar presente en lo que viene siendo las vibraciones B1 a B3, que recordemos que van a corresponder a lo que viene siendo la cara derecha del corazón. Generalmente va a encontrarse en pacientes jóvenes entre los 30 y 40 años, aunque hay reportes que manejan la presencia de este síndrome en pacientes desde los 2 días de nacidos hasta los 84 años de edad. En muchos de los casos va a llegar lo que es la muerte súbita menos de 1 hora después del inicio de síntomas. Esta va a llegar debido a lo que es la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular polimórfica. Esta enfermedad fue descrita por primera vez gracias a los doctores Brugada, de los cuales recibe el nombre. Bueno, pues hay, dentro de los diferentes artículos, es una patología bastante rara. Hay un rango de presentación que va desde los 0.05 hasta un caso en cada 2.000 individuos. La edad media del diagnóstico es de 30 a 40 años, aunque se ha dado el diagnóstico en pacientes de 2 días hasta 84 años de edad. Se caracteriza por ser un evento arrítmico que puede ocurrir durante el sueño y hay una mayor prevalencia en hombres, en donde va a estar presente que hasta el 80% de los pacientes con este diagnóstico son varones. Como manifestaciones clínicas tenemos muertes súbitas en pacientes jóvenes, generalmente eran asintomáticos antes de ese evento. Puede ser que llegue el paciente por síncope secundario a una arritmia ventricular. Generalmente se maneja que el promedio de inicio de la sintomatología es entre los 30 y 40 años y pueden ocurrir también arritmias supraventriculares con mareos o palpitaciones. En estos casos se cree que está asociado a lo que viene siendo actividad vagal y suele ocurrir durante el reposo o el sueño. El diagnóstico se va a dar en conjunto de lo que viene siendo la presentación del cuadro clínico del paciente con el electrocardiograma. Recordemos que no hay alteraciones anatómicas, por lo tanto, los estudios de imagen en este caso no van a mostrar alteración alguna. Sin embargo, el electrocardiograma va a manifestar lo que viene siendo una elevación del segmento ST en las precordiales derechas, B1 a B3. Dentro de estos patrones de elevación del segmento ST, un poquito más adelante vamos a verlos en imágenes, vamos a tener 3 tipos. El tipo 1 viene siendo el que se considera como el de sello de oro para el diagnóstico del síndrome de Brugada. Este va a ser una elevación convexa descendente del segmento ST en más de una derivación precordial con una onda T negativa. ¿Sí? Esta elevación del segmento ST va a ser superior o igual a 2 milímetros. El tipo 2 viene siendo la elevación del segmento ST que luego va a bajar aproximadamente 1 milímetro, acompañado de lo que viene siendo la onda T positiva. El patrón o el trazo que va a tener el segmento ST va a ser el que se conoce como patrón en silla de montar. El tipo 3 va a tener la elevación del segmento ST aproximadamente de 1 milímetro en silla de montar. ¿Sí? Aquí en este caso vamos a observar lo que vienen siendo las derivaciones B1, B2 y B3, en donde el segmento ST va a estar alterado. Este patrón de la derivación B3 es lo que se conoce como silla de montar.
Aquí podemos observarlo un poquito más claramente. Aquí en el tipo 1 vamos a tener una elevación aún mayor de lo que es el segmento ST. Recordemos que es mayor o igual a 2 milímetros. Tenemos la onda T negativa. En el tipo 2 tenemos el aumento del primero inicial del segmento ST acompañado por el descenso de aproximadamente 1 milímetro y luego después la onda T negativa. Y en el tipo 3 tenemos lo que es la silla de montar que está ligeramente más pronunciada. Como podemos ver, está en la elevación y luego después un ligero descenso y después vamos a tener la onda. ¿Sí? Además de lo que viene siendo el patrón tipo 1, que es el diagnóstico del síndrome de Brugada, puede ser que encontremos arritmias ventriculares documentadas, en donde podemos encontrar una fibrilación ventricular documentada, una taquicardia ventricular polimórfica, o lo que viene siendo la inducibilidad de arritmias ventriculares con estimulación eléctrica programada o EEP. Esta última es importante porque este es un estudio complementario en donde si inducimos lo que viene siendo esa arritmia ventricular acompañada del trazo de ST correspondiente a un síndrome de Brugada tipo 1, vamos a tener el diagnóstico de nuestro paciente. En la historia familiar va a haber ocasiones en las que tengamos antecedentes de muerte súbita en pacientes menores o en familiares menores de los 45 años o la presencia del patrón tipo 1 en otros miembros de la familia. También en ocasiones vamos a tener lo que viene siendo síntomas relacionados a la arritmia, como viene siendo síncope, disnea nocturna. Algunos reportaban lo que venía siendo respiración agónica nocturna. Y también va a ser importante realizar lo que es el descarte de otras etiologías que presenten un patrón electrocardiográfico similar. Como factores de riesgo para la muerte súbita tenemos en primer lugar que el paciente sea masculino. El riesgo de muerte súbita es 5.5 veces mayor que en mujeres. En pacientes en los que tenemos un patrón de Brugada tipo 1 espontáneo, el riesgo de muerte súbita es 7.7 veces mayor que en los que deben de usarse fármacos para desenmascarar. Y en el caso de lo que viene siendo la inducción de arritmia ventricular por estimulación eléctrica programada, el riesgo de muerte súbita va a aumentar a 8 veces por encima de otros pacientes en los que no es posible inducir esta arritmia ventricular. Como diagnóstico diferencial vamos a tener bloqueo de rama derecha, infarto agudo al miocardio, pericarditis, derrame pericárdico, el consumo de ciertas drogas o alcohol, aneurisma disecante de la aorta, distrofia muscular de Duchenne, una hipertrofia ventricular izquierda, displasia ritmogénica del ventrículo derecho, tumor mediastínico, pectus excavatum o hipotermia. En varias de estas vamos a poder encontrar alteraciones anatómicas, como en el caso del pectus excavatum, en el caso de lo que es la hipertrofia ventricular izquierda, casos de tumores, aneurismas, va a haber alteraciones anatómicas presentes. En el caso de lo que es la hipotermia y el consumo de drogas o alcohol, vamos a encontrar otras explicaciones para ese trazo electrocardiográfico alterado, cosa que no vamos a tener en el síndrome de Brugada. Como tratamiento, a pesar de que algunos de los artículos revisados manejan el uso de fármacos inhibidores de potasio y potenciadores de calcio, como vienen siendo la quinidina, isoproterenol y silostazol, perdón, estos realmente están reportados como teniendo una eficacia limitada. Realmente el tratamiento principal de esta alteración viene siendo el desfibrilador implantado. Recordemos que la muerte súbita suele estar asociada a una fibrilación ventricular, entonces realmente el desfibrilador es el único tratamiento que nos puede mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. A continuación vamos a presentar un caso clínico. Es un paciente varón de 43 años de edad, es fumador, tiene un linfoma Hodgkin en remisión completa y tiene dependencia alcohólica, motivo por el cual se encuentra bajo tratamiento con gabapentina, sertralina y disulfiram. Dentro de los antecedentes patológicos familiares tenemos hipertensión arterial en la madre y en el padre, aunque no en ninguno de los abuelos, y el hermano de 23 años de edad tuvo muerte súbita. Este paciente llega a consulta porque presenta 4 episodios de pérdida de conciencia. Todos ellos fueron en un tiempo relativamente corto. 3 ocurrieron en 10 minutos
dentro de los cuales 2 fueron cuando se estaba luchando. Uno fue a la salida, por lo cual resultó con un trauma cráneoencefálico leve, y otro fue posterior a esto, cuando se estaba vistiendo y secando, mientras estaba en sedestación, presentó mareo posterior. No hubo prodromos. Aunado a esto, el paciente presenta una infección respiratoria de vías altas con fiebre de 24 horas de evolución. Al indagar, niega episodios previos similares, aunque sí reporta un síncope vasovagal más de 20 años antes por salmonelosis. En la exploración se encuentra tanto las constantes vitales como exploración física normal. Se realiza una tomografía de cráneo, la cual está sin alteraciones. El estudio electrofisiológico con cateterismo resulta que podemos tener una fibrilación ventricular después de una estimulación con 450 jules por 260 milisegundos. Esta fue resuelta después de la aplicación de 300 jules. La ecocardiografía transtorácica es normal, ¿sí? Al realizar lo que viene siendo el electrocardiograma, encontramos un ritmo sinusal de 62 latidos por minuto. El eje QRS es de 25 grados. Tenemos un bloqueo de rama derecha, la cual está presente en lo que viene siendo las vibraciones B1, B2 y B3. Encontramos lo que viene siendo un ST descendente y la onda T es negativa. Podemos encontrar parte de lo que viene siendo el patrón de silla de montar. Al unir lo que viene siendo la presentación del cuadro clínico en este paciente con el electrocardiograma, se diagnostica lo que viene siendo un síncope de perfil cardiogénico con síndrome de Brugada tipo 1. Se implanta un desfibrilador para la prevención primaria de lo que es la muerte súbita. Desde entonces el paciente se mantiene asintomático. Bueno, pues el paciente que se presenta en este caso está dentro del rango reportado de presentación del síndrome de Brugada, tiene 43 años. Concuerda con lo reportado en que tenemos un antecedente familiar de un paciente, de un hermano que falleció a los 23 años de edad por muerte súbita. Se les realizó electrocardiograma a los padres, en cuyo caso no se encontró alteración alguna. No tenemos alteraciones anatómicas, no tenemos otra explicación para ese trazo anormal ni para los síncopes que reportó el paciente. Encontramos lo que viene siendo la alteración o la inducción de la fibrilación ventricular con lo que es la estimulación eléctrica programada. Todo esto va concordando con el cuadro clínico y con lo que se reporta en lo que vienen siendo los diferentes artículos revisados. Como conclusión, tenemos que el síndrome de Brugada suele estar relacionado a muerte súbita en pacientes jóvenes menores a 45 años de edad. El único tratamiento que se considera de alta efectividad es el implante de un desfibrilador. La muerte súbita de estos pacientes suele estar asociada a una fibrilación ventricular. Siempre va a ser importante revisar los antecedentes familiares porque al tener una base genética autosómica dominante, va a haber otros familiares dentro de los cuales se haya podido manifestar o haber muerte súbita que se pueda asociar al síndrome de Brugada, aunque no se haya realizado el diagnóstico. El diagnóstico siempre va a ser a través del trazo electrocardiográfico, aunado al cuadro clínico que presenta el paciente. No vamos a encontrar alteración alguna a nivel anatómico. Les agradezco mucho su atención. Esta es la bibliografía que fue empleada dentro de este caso clínico y de la presentación de la enfermedad. Universidad de Durango, Campus Torreón, Facultad de Medicina UD Torreón. Vamos a dar inicio a lo que es la explicación del neumotórax. Va a ser presentado por su servidora Yaritzi Figueroa Merino, del 5º grado Grupo A de la Facultad de Medicina. Es importante mencionar que un neumotórax va a ocurrir cuando hay fugas de aire en el espacio entre los pulmones y la pared torácica. La cavidad pleural es el espacio existente entre lo que es el pulmón y la caja torácica. Este aire empuja hacia lo que es el exterior del pulmón y lo va a hacer colapsar. En la mayoría de los casos hay una sola porción en la que se colapsa y alguna de las veces puede llegar a ser las dos. El neumotórax a tensión es una urgencia que requiere un tratamiento inmediato.
puesto a que normalmente a las fugas de aire en este espacio puede ocasionar un colapso pulmonar parcial o completo. El neumotórax puede aparecer espontáneamente o como resultado de traumatismos o procedimientos médicos. Este diagnóstico se va a basar acerca de ciertos criterios clínicos y uno muy importante que es la radiografía del tórax. En la mayoría de los neumotórax va a requerir una aspiración mediante un catéter o un tubo de toracostomía. Es importante mencionar que en la epidemiología de un neumotórax espontáneo ha sido causa principal o un problema relativo infrecuente, cuya incidencia nos da o oscila entre los 5 a 10 personas por cada 100.000 habitantes. Es decir, que hay una relación específica entre el hombre y la mujer. En el caso de la mujer, de 6 afectadas puede ser 1, y en una edad de presentación entre los 16 y 24 años. Es importante aquí mencionar también que la parte específica de la edad, estamos hablando de personas jóvenes adultas, es decir, que la mayoría de estos neumotórax se pueden llevar a causa por lo que son traumatismos o accidentes que normalmente pasan en la vida cotidiana. En la etiología vamos a encontrar que el neumotórax se puede caracterizar por 3 principales: el iatrogénico, el traumático y el espontáneo. Cuando hablamos del neumotórax espontáneo, hablamos de un neumotórax espontáneo primario. Este se va a presentar en pacientes sin una enfermedad pulmonar subyacente. Clásicamente se conoce en varones jóvenes, delgados y en una estatura alta, en la adolescencia y en la tercera década de la vida. Normalmente este puede considerarse a una rotura espontánea de las bullas o vesículas apicales subpleurales a consecuencia del hábito de fumar o alguna de las causas hereditarias. En general puede llegarse a producir en un reposo, aunque en algunos casos puede suceder por actividades que implican esta distensión o estiramiento. El iatrogénico puede llevarse por lo que es un bloqueo intercostal, una reanimación, un barotrauma, una biopsia transtorácica, una biopsia transbronquial o una endoscopía o un postquirúrgico. El neumotórax espontáneo primario también puede ocurrir durante el buceo y algunos vuelos a grandes alturas. En el traumático hablamos de lo que es principalmente parte de las heridas penetrantes o alguna contusión de lo que es parte del tórax. Es muy importante porque es una complicación común en las lesiones torácicas penetrantes o no penetrantes. Tenemos otro que es la parte espontánea, que es cuando hablamos de una fibrosis quística, cuando hablamos de lo que es un efisema, una infección, un sarcoma o un estado osmótico o incluso un infarto pulmonar, que son de las más importantes. El espontáneo puede ser tanto secundario como primario. Especificaré la parte del espontáneo secundario, puesto a que este se produce en pacientes con enfermedad pulmonar subyacente. Tenemos una mayor frecuencia que es el resultado de la ruptura de una vesícula o bulla en pacientes con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave. Es decir, que el volumen expiratorio forzado puede aparecer en un segundo. También tenemos a causa de infecciones que pueden ser relacionados con el virus de inmunodeficiencia humana o una fibrosis quística. Dentro de las causas de este neumotórax espontáneo, también podemos encontrar que en su forma más grave puede suceder en pacientes que tengan una enfermedad pulmonar subyacente, que lo que va a ocasionar es una reducción en su reserva pulmonar. Es parte de la fisiopatología también mencionar que un neumotórax va a ser a causa de una presión intrapleural, normalmente es muy negativa. ¿Qué quiere decir? Que menor que la presión atmosférica, debido a un retroceso hacia adentro del pulmón y hacia afuera de la pared torácica. En un neumotórax, el alto o el aire que va a ingresar en el espacio pleural desde el exterior de lo que es el tórax hacia el pulmón en sí va a ser a través de planos de tejidos mediastínicos o por alguna perforación en lo que es la pleura directamente. Lo que va a ocasionar esto es una presión intrapleural y por ende va a disminuir el volumen pulmonar.
podemos encontrar en sus partes más específicas en una clasificación aparte de un neumotórax a tensión o hipertensivo. Esta es una causa o una complicación de él. Cuando esta fisiopatología no se lleva a cabo correctamente o esta presión es negativa, nos puede dar una complicación en un volumen pulmonar muy específico. Cuando hablamos de un neumotórax que causa un aumento progresivo en su presión intrapleural a niveles que se llegan a tornar positivos durante todo el ciclo respiratorio, es decir, cuando uno inspira y siente esa presión al momento de expirar, no lo puede evadir y lo que hace es hacer un colapso o una compresión del lado contrario a donde se está llevando lo que es este aumento progresivo de presión. Es importante que el aire que sigue ingresando hacia ese espacio pleural no puede salir. Es decir, que sin tratamiento adecuado, lo que va a ocasionar es que haya una disminución en el retorno venoso y puede llegar a causarnos una hipotensión sistémica y un paro respiratorio y cardíaco. Es decir, que esa actividad eléctrica no va a tener ningún pulso y va a ser en cuestión de minutos. Esto se llega a producir principalmente con mayor frecuencia en pacientes que reciben una ventilación a presión positiva, con una ventilación mecánica o sobre durante las maniobras de reanimación. En raras ocasiones llegamos a encontrar una complicación a causa de esta por un neumotórax traumático, cuando hay una herida en el tórax y se actúa como una válvula unidireccional que hace es atrapar el volumen creciente de aire en el espacio pleural durante lo que es la inspiración. Dentro de los signos y síntomas de un neumotórax vamos a encontrar que se pueden clasificar diferentes, pero en los neumotórax pequeños ocasionalmente son ciertas partes específicas, ocasionalmente son asintomáticos, pero dentro de los síntomas específicos de un neumotórax pequeño hablamos que va a incluir una disnea en nuestro paciente, un dolor torácico pleural, y cuando ya llega a ser repetida esta disnea, puede ser o de forma repentina o de forma gradual. Al inicio o incluso con la misma velocidad del desarrollo que se va dando en el neumotórax, va aumentando. Este dolor puede ser característico de 3 diagnósticos diferenciales: una pericarditis, una neumonía, una pleuritis, una embolia pulmonar o lesiones musculoesqueléticas. Normalmente siempre son referidas hacia lo que es la parte del hombro. Incluso podemos llegar a tener algún proceso intraabdominal que también se puede ver afectado. Dentro de algunos hallazgos físicos vamos a encontrar una ausencia del frémito tráctil o una hipersonancia a la percusión y una disminución de los ruidos respiratorios del lado afectado. Si el neumotórax es grande, del lado afectado puede ampliarse con la tráquea y puede ser visiblemente desplazada hacia el lado opuesto. Con el neumotórax de tensión normalmente va a aparecer una hipotensión. Entonces es muy importante verificar los signos y síntomas en esta parte. Para ello vamos a tener principalmente en nuestro diagnóstico una radiografía de tórax. La radiografía de tórax es aquel diagnóstico en donde vamos a sospechar en pacientes estables con alguna disnea o dolor torácico pleurático. Esto se confirma con esta radiografía. ¿Qué es lo que sucede aquí? Normalmente vamos a tener en pacientes que sus diagnósticos pueden llegar a aparecer un radiotransparente, un aire, perdón, radiotransparente y una ausencia de marcas pulmonares yuxtapuestas entre un lóbulo o un pulmón contrario y la pleura parietal. El neumotórax se puede hacer una desviación traqueal y el desplazamiento mediastínico, como se logra observar en lo que es esta radiografía. Normalmente aquí se puede confirmar en la forma de la inspiración y en una posición de pie hacia lo que es nuestro paciente. Es muy específico mencionar que dentro de lo que es el diagnóstico de esta radiografía o que se puede visualizar, este paciente nos va a presentar un dolor muy específico. Entonces, al momento de la disnea y el dolor, se puede observar drásticamente en lo que es esta radiografía de tórax. Sin más que continuar acerca de la introducción de este neumotórax, empezaremos hablando de un caso clínico específico o que se verificó en parte de esta patología. Presentamos el caso de diferente forma.
e incluso se hicieron ciertas visualizaciones en cada parte. En la presentación de este caso hablaremos de un paciente de 17 años de edad. Persecutivamente lo localizamos en la epidemiología, que sabemos que de los 16 años en adelante pueden ser pacientes predisponentes a este tipo de neumotórax. Este paciente de 17 años ingresó a nuestro servicio de medicina para presentar de manera súbita un acceso en lo que fue el seguido de un dolor normalmente punzante o que moderaba su intensidad, pero iba aumentando. Nos especificó en el hemitórax derecho. Además, al momento de platicar, presentaba una gran dificultad respiratoria. Mencionaba tener una sensación de alza térmica no cuantificada, una sudoración nocturna, normalmente se daba en la noche, y dentro de sus antecedentes patológicos de importancia encontramos que hace 21 días que fue ingresado al centro de salud, le detectaron tuberculosis pulmonar, donde se inició un tratamiento específico con un esquema, pero aún así negó haber tenido algún contacto con una persona con tuberculosis, puesto a que no hubo mmm, otro antecedente de interés. En ello presentamos lo que fue un examen físico. En el examen físico hubo una presión arterial de 120/60, hablamos de unos valores normales, encontramos una frecuencia cardíaca de 110 por minuto, una frecuencia respiratoria de 32 minutos y una temperatura de 38 grados Celsius. En regular, su estado estuvo general bien, buen estado de hidratación, adelgazado, sin cianosis, con buen llenado capilar. No nos llegó a mostrar ninguna adenopatía, ninguna ingurgitación yugular, la tráquea desviada hacia un lado izquierdo. En hemitórax derecho se halló ampliación de lo que es de forma disminuida una vibración vocal abolida, hubo murmullo vesicular, abolido también e hipersonoridad. En el aparato cardiovascular notamos algo muy específico que hablamos de los exámenes auxiliares. Aquí se encontró un ruido cardíaco rítmico entre el S1 y S2 como normal. No hubo S3 ni sonido 4, no soplos, pero normalmente en el resto del estado físico se encontraron dentro de lo que fueron parámetros normales. Encontramos algunos exámenes auxiliares, normalmente como lo fue la biometría hemática, la química sanguínea, y dentro del examen principal, pues notamos lo que son la hemoglobina, que en este caso hablamos de una biometría hemática, normalmente cuantificable, con leucocitos normales, pero normalmente en este paciente, pues no se especificaba eso, ¿no? Pero hubo normalmente sus estados, sus resultados específicos sin ninguna alteración. Lo que llama la atención en este paciente es lo siguiente. Cuando se le hace un estudio de imagen, antes de pasar a esto, hablamos de los gases arteriales. Se hizo un examen de orina completo sin alteración. Hubo un examen de líquido pleural, donde se hizo un reencuentro celular, en donde salió completamente bien. Un cultivo de la sonda de drenaje también fue negativo. Encontramos un pH de 7.4, que igual entra dentro del equilibrio normal. Encontramos lo que es el dióxido de carbono, normalmente una saturación de oxígeno con 96% entra dentro del estándar. Encontramos un antígeno de superficie no reactivo. En sus estudios serológicos para VIH y sífilis también fue negativo. Entonces, en los exámenes de rutina o rutinarios no encontramos ninguna alteración. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando visualizamos la parte específica de estos pacientes en una radiografía de tórax? Dentro de los estudios de estas imágenes, se realizó una radiografía de tórax al momento de su diagnóstico. Esto al momento del diagnóstico de la tuberculosis pulmonar. Cuando lo ingresan a él a su centro de salud, se evidencia un infiltrado cavitario en lo que es el lóbulo superior. Si se alcanza a visualizar esta parte, hablamos de que este paciente en su lóbulo superior
va a tener del hemitórax derecho, perdón, como se nota en la figura o en la radiografía que tenemos del lado derecho. Al momento que se visualiza esto, hay parte de este infiltrado cavitario y presenta parte de lo que es un infiltrado. Luego se le hace la colocación de lo que es el DREN y se observa una mala evolución clínica. Es por eso que se le pide otro tipo de estudio para poder visualizar este neumotórax. El infiltrado aparece en el lóbulo superior del hemitórax derecho. Luego de la colocación de su DREN se le hace la tomografía axial. Presentamos parte que se muestra un área consolidada en el parénquima, el lóbulo superior derecho, y hay un derrame pleural específico del mismo. En este paciente que se le pide lo que es en su evolución este tipo de estudio, el paciente se le pide ¿por qué? Porque empieza a presentar síndrome febril durante mayor tiempo, es decir, que su temperatura no oscilaba después de los 38, no cedía, entonces principalmente se daba en el transcurso de la tarde. Al día siguiente de que se le colocó el DREN, empezó a retirar o a expulsar líquido, alrededor de 600 mililitros, ya sanguinoliento, es decir, que ya tenía un olor fétido, y para el segundo día la cantidad del mismo era escaso. Inclusive iniciamos el tratamiento con antibiótico, en el cual se le dio cefluoxacino y clindamicina endovenoso, quinto día, y al no evidenciarse ningún otro tipo de secreción, se verificó una reexpansión pulmonar, y lo que se le hizo fue trasladarlo al servicio de cirugía de tórax y se le retiró el DREN. Este paciente, pues, al seguir con signos febriles, se le realiza esa ecografía pleural, en donde hay un descenso, perdón, sí, un ascenso de engrosamiento pleural derecho aproximadamente de 1 centímetro. Por ende, se requiere que se realice esa realización de toracostomía para que pueda realizarse la infiltración de este DREN y nos pueda dar el seguimiento hacia lo que es el caso específico de este paciente. Después de haberle hecho este tipo de estudio, se visualiza que al hacerle esta toracocentesis, el paciente empieza a mencionar que ya no presenta esta fiebre alrededor de los 38 grados o arriba de los 38 grados. Ya después de que se le realiza esa toracostomía al tercer día, la temperatura empieza a ceder, y cuando fue durante su hospitalización, pues se recibió ese tratamiento con este tipo de antibiótico. También se le dio antibiótico respecto a lo que era el DREN purulento que estaba saliendo, y se le dio su tratamiento antituberculoso por lo de la tuberculosis que le fue detectado. Se dio de alta a los 6 días, después presenta normalización de su temperatura, hubo evidente mejoría clínica y se continuó con un control ambulatorio fuera para que se observara pues su franca recuperación. Muchas gracias.